Bueno, para continuar con el programa de capacitación para docentes y alumnos de escuelas de enfermería, vamos a hablar de bioseguridad y uso de elementos de protección personal específicamente orientado al paciente COVID. Esa es la idea de esta presentación. A modo de repaso, a modo de pequeña introducción, vamos a hablar qué es la bioseguridad, vamos a entenderla como la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos que nos van a servir para prevenir a personas, áreas hospitalarias, laboratorios y el medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos considerados de riesgos biológicos. De alguna manera también la bioseguridad define las condiciones con las que vamos a trabajar, con estos elementos y en estas circunstancias, y en base a esta definición, en base a estos objetivos, se definen los elementos de protección personal y las técnicas que vamos a aplicar. Modo de introducción, vamos a hablar de cuáles son los principios de esta bioseguridad, cuáles son los principios con los que deberíamos trabajar para unificar estos criterios. Primero que nada, la universalidad. Segundo, el uso de barreras y los medios de eliminación del material contaminado como principios de la bioseguridad. En relación a la universalidad, debemos aplicarlo a todos. Todo el mundo debería aplicar, primero todo el mundo lo debería aplicar y lo deberíamos aplicar con todo el mundo. O sea, la bioseguridad es universal con ese concepto de que no debería haber nadie excluido del uso de normas de bioseguridad. En relación al uso de barreras, es uno de los pilares fundamentales que tiene que ver con la protección fundamentalmente de las personas con las que van a trabajar en situaciones de riesgo o de exposición. Y en relación a los medios de eliminación, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con disposición de material contaminado o potencialmente infeccioso, que también está dentro de las normas básicas de la bioseguridad, el uso y el descarte de elementos contaminados. Dentro de lo que tiene que ver con la bioseguridad, nosotros vamos a trabajar porque sabemos que debemos intervenir en una famosa cadena de infección o la cadena epidemiológica, donde por un lado vamos a tener un agente patógeno con su virulencia o con su forma de transmisión, una vía de transmisión y un huésped susceptible. Dentro del huésped susceptible y el agente patógeno vamos a tener una puerta de salida del virus o del agente virulento, el agente infeccioso, y una puerta de entrada a ese hospedero susceptible. Eso nos permite saber cómo es los medios de contagio, los medios de diseminación de diferentes enfermedades, y nos permiten actuar en consecuencia. Conociendo esto, que es muy básico, que es la cadena de infección, es donde nosotros podemos intervenir. Algunas veces se interviene sobre el agente a través de las medidas de inmunizaciones, o se interviene en el agente a través de medicamentos que destruyen este agente patógeno. Otras veces podemos intervenir en la vía de transmisión, sabiendo cómo se transmiten determinadas enfermedades, podemos intervenir para disminuir la transmisión, y otras veces podemos intervenir sobre el huésped, evitando que sea un huésped susceptible, o aislándolo o inmunizándolo, o poniendo en las mejores condiciones posibles para que no sea justamente un huésped susceptible y no sea pasible de una enfermedad. En relación a eso, lo que siempre vamos a hablar, y es lo que por ahí siempre vamos a tener que tener en cuenta, que el lavado de manos es lo que termina siendo en alguna medida la medida más eficaz y más efectiva en prevención de infecciones. Y esto se da porque, por la misma razón que las manos son la principal método de transmisión de enfermedades, no solamente intranosocomiales, sino comunitarias. ¿Cuál es el objetivo de este lavado de manos? Ya creo que a esta altura todos sabemos que es eliminar por arrastre la mayor cantidad de gérmenes transitorios o residentes de las manos. Y esta pequeña acción, que impacta muy grandemente dentro de lo que tiene que ver con las infecciones intranosocomiales, es otro de los objetivos. Evitar la transmisión de gérmenes de los pacientes al equipo de salud y viceversa, y reducir la posibilidad de lesiones o infecciones en las manos de los operadores. Higiene de manos, esto es de la Organización Mundial de la Salud, es los tipos de lavado de mano y cuándo nos vamos a lavar las manos. Por ahí no vamos a entrar mucho en detalle en esto porque es algo muy, muy conocido y muy charlado dentro de las escuelas de formación
y donde nosotros vamos a seguramente trabajar con estudiantes para enseñar esta técnica. Lo que sí es importante saberlo, y me parece que es lo que hay que resaltar, es los famosos 5 momentos, o donde deberíamos trabajar para, de alguna manera, que nos quede internalizado cuándo nos debemos lavar las manos. Acá tenemos un gráfico que nos ayuda un poco a esto, que es uno de los momentos antes de realizar una tarea limpia o aséptica, antes de tocar al paciente, después de riesgo de exposición de líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En relación a esto, y es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y fundamentalmente si pensamos que tenemos que trabajar con pacientes COVID positivos, el entorno del paciente no deja de ser un lugar que debemos de darle jerarquía a la hora de la limpieza y desinfección, y saber que si entramos en un ambiente donde hay un paciente con COVID positivo, todo el entorno del paciente debería ser considerado contaminado. Mesas, sillas, todas las superficies inanimadas de donde está la habitación o la unidad del paciente debe ser considerada contaminado, y deberíamos lavarnos las manos posteriormente al contacto con esto, aunque no hayamos estado en contacto con el paciente propiamente dicho. En relación a eso también sabemos que podemos intervenir en esa famosa cadena de infección a través de evitar que nosotros nos enfermemos, o sea, para que nosotros no ser otros enfermos, otros pacientes que vamos a ser víctimas de esta enfermedad, y a la vez nosotros no ser los que sigamos diseminándola. Los elementos de protección personal, en este caso, y son de uso universal, van a ser barbijo quirúrgico o barbijo N95, de acuerdo a la práctica que se hace, las antiparras o protección ocular o, en su defecto, una máscara facial, guantes de examen o guantes estériles, de acuerdo a la práctica, y un camisolín hidrorrepelente o hematorrepelente, que es lo que va a garantizar los ser elementos de protección personal. Esta definición está de lo que son los elementos de protección personal propiamente dicho del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dice que son aquellos elementos de uso personal e individual que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, que puede estar presente en el aire o en superficie, y el trabajador. Esto como definición, como para saber qué son los elementos de protección personal para el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación. En relación a los equipos de protección personal, sabiendo que la enfermedad del COVID es una enfermedad que se contagia a través de dos mecanismos, que uno es el contacto y otro es a través de la vía respiratoria, vamos a tener que aplicar dos conceptos de aislamiento. Uno es el aislamiento de contacto y el otro el aislamiento respiratorio. Los kits de seguridad de elementos de protección personal deben estar preparados. La ideal, es lo que se recomienda hoy, es tener los elementos de protección personal preparados previamente en kits, donde incluya un camisolín hemato hidrorrepelente, un barbijo de tipo quirúrgico o guantes de examen o guantes estériles de acuerdo a la práctica, y el famoso N95 en caso de que debamos trabajar con pacientes que estén con riesgo de aerosolización de secreciones, que es el momento en que deberíamos tener un barbijo N95 que permita el filtrado de más del 95% de las partículas suspendidas en el aire, y eso garantizaría o disminuiría sensiblemente la posibilidad de que nosotros no nos enfermemos. En relación a los pacientes con sospecha clínica o confirmado de COVID, y según el procedimiento que se va a realizar, van a haber diferentes elementos de protección personal, configuración de estos elementos de protección personal. Tres niveles de elementos de protección personal en relación a COVID específicamente. En relación al COVID tenemos los elementos de protección personal nivel 1, que en realidad nivel 1, si uno lo pone, si lo analizamos, es el que básicamente estamos usando todos hoy, y es lo que probablemente haya generado el mayor impacto en el no aumento exponencial de casos, por lo menos hasta el momento. Lo que se recomendó para el uso social comunitario en nuestras casas, que es el barbijo quirúrgico y el lavado de manos, y en el caso de la práctica nuestra, en la práctica específicamente de enfermería, aparte del barbijo quirúrgico y el lavado de manos, se agrega lo que son los guantes de procedimiento, que en alguna medida aumentan
el efecto barrera para las manos, que es lo que más va a estar expuesto. Tanto el barbijo quirúrgico como el distanciamiento social, como los guantes de procedimiento, si se usaran, no reemplaza las medidas de aislamiento social y el lavado de manos. El lavado de manos va a estar siempre presente, no se modifica eso y hay que seguir haciéndolo como las recomendaciones que ya siempre estamos haciendo antes del contacto con el paciente, bueno, como habíamos hablado hace un par de minutos. Nivel 2 de elementos de protección personal. Estos elementos van a ser utilizados cuando entremos en contacto directo con pacientes con sospecha clínica o confirmados con COVID-19. Tanto la sospecha como el confirmado debemos usar elementos de protección personal nivel 2. Elementos de protección personal nivel 2 está constituido por un barbijo quirúrgico de triple capa, un camisolín o bata descartable que debe ser hemorrepelente y hidrorrepelente, las gafas de protección ocular y guantes de procedimiento si no vamos a hacer ningún procedimiento invasivo. Estos elementos los debemos tener siempre y tanto los guantes como el camisolín y el barbijo deberían ser descartables. Las gafas de protección ocular son reutilizables. Nivel de protección 3. Cuando llegamos a usar elementos de protección personal nivel 3, es cuando vamos a estar básicamente en riesgo de salpicadura o en riesgo de aerosolización de la vía aérea por parte del paciente, o en traslado de pacientes graves por distancias largas. Estos procedimientos, tanto la instrumentación de la vía aérea, ya sea para toma de muestra, el paciente no tiene ningún tipo de protección, o sea que en el momento de la toma de muestra hay mucho riesgo de salpicaduras por alguna tos o por algún vómito que pueda tener el paciente, porque recuerden que la toma de muestra es nasofaringia, se introduce un hisopo que puede provocar o tos, estornudo o el vómito en un paciente. Por eso se recomienda que se use elementos de protección nivel 3. Y los otros momentos que van a generar esos famosos procedimientos generadores de aerosoles, que son la intubación de la vía aérea o la instrumentación de la vía aérea, que puede ser a través de la intubación endotraqueal, a través de la aspiración de secreciones por sistema abierto o la instrumentación de la vía aérea a través de algún método diagnóstico, que puede ser un lavado broncoalveolar o una toma de muestra pulmonar. El otro elemento, la otra práctica que genera aerosoles y que es otro grupo de riesgo que debería usar el nivel de protección personal 3 es los procedimientos odontológicos que usan los tornos que generan altísimas revoluciones y generan aerosoles, entonces deberían tener este elemento de protección personal nivel 3. ¿Cómo está constituido este nivel? Va a haber un overol o un mameluco impermeable de tipo Tyvek, que es una marca comercial, que es un material sintético casi impermeable. Las antiparras, que en este caso las antiparras pueden ser reemplazadas por las antiparras de alta calidad, digamos, las que tienen sello hermético. Si en el caso de no tenerlas, podríamos usar unas antiparras de las clásicas comunes y por encima, o reemplazando eso directamente, una máscara facial. Y acá sí aparece por primera vez el famoso barbijo de alta eficacia, que es el FFP3 o el famoso N95. Recién en este nivel de protección es necesario e imprescindible tenerlo para hacer este tipo de prácticas. Y en relación a los guantes, para el uso para la toma de muestra o para la intubación de la vía respiratoria o la instrumentación de la vía respiratoria, es el único momento que se recomienda usar 2 pares de guantes. Y la máscara facial, si uno sabe que va a tener este tipo de exposición, es lo recomendado usarlo. Las botas, porque puede haber salpicaduras, y proteger el calzado para no diseminar virus por otros lugares. En relación a las máscaras de protección, vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el barbijo quirúrgico y el barbijo N95. Vamos a empezar por la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica solamente protege en un solo sentido, retiene las partículas y el objetivo es retener las partículas por quien la usa. No está diseñado para evitar la salpicadura o no está diseñado para evitar que nosotros nos contagiemos, digamos, cuando hay riesgo de aerosoles o de contaminación aérea, no respiratoria, sino
usamos barbijos de este tipo cuando estamos dentro de un quirófano o estamos haciendo algún procedimiento invasivo, que tratemos de mantener la vía o el lugar donde estamos trabajando lo más estéril posible. Y la idea, lo que está recomendado hoy es que lo use toda la población para la circulación comunitaria. En relación a los barbijos N95, la protección que ofrece es una protección en doble sentido, porque protege tanto al paciente de que nosotros generemos salpicaduras o le contaminemos algún sitio quirúrgico o lo que sea, pero también nos protegen a nosotros porque estos barbijos o estas mascarillas respiratorias filtran al menos el 95% de las partículas en suspensión. Y otra ventaja que tienen estos dispositivos es que están diseñados para adaptarse a las diferentes caras, a las diferentes configuraciones de rostros y permiten un cierre hermético porque tienen unas bandas elásticas que van a generar un cierre bien hermético, un sello bien hermético alrededor de la boca y la nariz del operador. Y están diseñados para el personal sanitario que va a estar en contacto con estos pacientes. Acá en las fotos ven gente con los famosos equipos de protección personal nivel 3. En la foto de abajo, acá ven que tienen los mamelucos Tyvek, los guantes de examen, las mascarillas N95 y las gafas que se recomiendan para el uso de estas prácticas son las gafas de tipo hermética que tienen un elástico que se ajustan y generan un cierre hermético sobre las mucosas de los ojos. Y acá ven, en este caso, un operador, puede ser un enfermero o un médico, que tiene colocado un camisolín de tipo quirúrgico, que son hemato e hidrorrepelente, y completando la configuración tiene por debajo de ese barbijo quirúrgico para proteger su barbijo N95, tiene un N95 y una máscara facial y usa botas. De esta manera lo que está haciendo es compensar o reemplazar en alguna manera o convertir un kit que podría ser nivel 2 en nivel 3 porque le agrega las botas, le agrega la protección facial y un barbijo quirúrgico por encima del barbijo N95. Acá vemos lo que les decía recién también, la misma configuración de acá con un equipo de protección personal nivel 3 de los diseñados tipo Tyvek, los camisolines cerrados completos, y acá la misma, o sea, otra persona usando una bata hidrorrepelente y hematorrepelente, barbijos, protección ocular, una cofia y un N95, y que tiene el mismo nivel de protección con diferentes configuraciones de elementos. Esto también es importante saberlo, que el objetivo tanto del mameluco Tyvek como del material del camisolín hematorrepelente o hidrorrepelente es exactamente el mismo, es una barrera que evite fundamentalmente las salpicaduras por parte del paciente que nos contamine la ropa. Si el camisolín es hematorrepelente e hidrorrepelente, cumple con las mismas demandas que tiene el camisolín de tipo quirúrgico, de tipo Tyvek. Acá le dejamos un enlace para que entren. Esto es un video de simulación clínica generado por Pronafe y que nos permite compartirlo con todo el mundo. El Programa Nacional de Fortalecimiento de Enfermería diseñó este video y es interesante verlo cómo recepcionar un paciente sospechoso o confirmado de COVID, y a modo de explicación está muy bueno. Por otro lado, vamos a tener cuando termine la presentación, se le van a anexar unos videos donde van a ver uso de elementos de protección personal de los 3 niveles, filmados por nosotros acá en el Ministerio, para que usando nivel 2 y nivel 3, y un nivel 2 adaptado a un nivel 3, como